Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Estamos saludando a nuestra audiencia de ESPN Deportes en todos los Estados Unidos. Aquí estamos a nombre de Jorge Pietrasanta, José Ramón Fernández, Rafael Puente, Dionisio Estrada. Aquí estamos con mucho gusto para tratar temas interesantes que prevalecen en el mundo del fútbol. Vamos a arrancar con Cruz Azul. Cruz Azul que obviamente está atravesando por dos situaciones o dos mundos paralelos. Uno, la investigación que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda sobre sus directivos. Y el otro, los preparativos que hace Robert Dante Siboldi y Jaime Ordiales para poner en orden a un equipo que anduvo muy bien durante 10 fechas de un torneo que los directivos tiraron a la basura. La novedad, la noticia hoy dentro de las investigaciones es que aparece el nombre de la DEA. ¿Qué es la DEA? La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Escuchemos a León Lecanda. Muchas gracias, David. Saludos a todos en Fútbol Picante. La investigación en torno a Cruz Azul ha dado un nuevo vuelco el día de hoy, cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó en entrevista con Ciro Gómez Leiva el hecho de que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, ha solicitado un acuerdo de colaboración bilateral para investigar las operaciones y las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés en la Unión Americana. Santiago Nieto Castillo ha dicho que esta es la razón por la cual todavía no ha procedido el juicio de amparo tramitado desde el pasado día 29 de mayo por Guillermo Álvarez para intentar desbloquear sus cuentas personales, y que la razón es justamente que hay una agencia internacional que ha solicitado la colaboración para este caso. Por cierto, más información en torno a la máquina celeste en una investigación que seguimos realizando en torno al uso de la marca y la propiedad intelectual sobre los escudos, las imágenes y los logotipos de la máquina celeste, y están disponibles en nuestro portal de espn.com.mx. Regreso con ustedes al estudio de Fútbol Picante. Bueno, ahí está el informe de León Lecanda, que sin duda es el periodista que más exacto, que más certero ha estado con toda la información muy delicada acerca de este tema. Ahora pregunto yo, José Ramón, Jorge, Rafa, pregunto yo si finalmente esta situación, mientras se va alargando más, porque es una investigación muy, muy larga, y mientras surgen más datos, ¿qué estará pensando el futbolista de Cruz Azul? A unos cuantos días de comenzar, pues a unas cuantas semanas de comenzar la temporada otra vez. De por sí hay muchos problemas y muchas dudas, y ellos tienen otra carga pesada, José Ramón, con la cual cargar. Pues seguramente inseguridad, pensarán. Pero el futbolista, a final de cuentas, cuando sale a la cancha se olvida del directivo, si está siendo perseguido, si está siendo buscado por la DEA, lo cual ya es un cambio muy radical lo que se le está dando a la investigación. Cuando interviene la DEA es muy delicado. Me parece a mí que Billy Álvarez no es un hombre que caiga en manos de la DEA, no es de ese estilo. Puede haber hecho manejos malos, o puede haber comprado cosas de lavado de dinero, pero no de narcotráfico. Y el jugador de fútbol de Cruz Azul, quitando a los cooperativistas, que son algunos, no todos, los que están en contra de Billy, incluyendo al hermano y al cuñado, yo creo que Cruz Azul va a tener un muy buen plantel de cara al torneo que empieza. Ayer platicábamos con el Piojo Herrera y él decía, o dijo, que Cruz Azul es un equipo muy bien formado, muy bien hecho, y que quizá con un refuerzo más estaría redondeado para pelear los primeros sitios del campeonato. Sí. Jorge Pietrasanta, ayer hablábamos ayer. Sí. A ver, adelante, Rafa, adelante. Pietra, escucho. No, hablábamos, Jorge Pietrasanta, de que Cruz Azul aparentemente estaba planeando, volviendo al tema de la cancha, porque el otro es un tema demasiado delicado como para internarnos en él. Volviendo al tema de la cancha, realmente... te pregunto, hablaba Cruz Azul de dar de baja a uno de los delanteros que tiene. Aparecía en esa lista Caraglio, pero Caraglio se ha recuperado después de una lesión larga, y si tú analizas los números de Caraglio, los goles que ha hecho, los partidos que ha jugado, los números son positivos.
No debe ser Caraglio. Caraglio es el goleador que tiene el equipo de Cruz Azul, el más abocado a inclusive a ser el titular. Está también ahí el Chaquito Jiménez, pero yo creo que la cosa va por otro lado. Está va Pacerini. por el lado sí. Exacto, de Pacerini, de Cepelini, por ahí va más que pensar en Caraglio, que lo aguantaron inclusive mucho para que estuviera listo después de la lesión, ya era comprobado antes de llegar a Cruz Azul en el Atlas, y yo creo que no va a ser por ahí, si hay incertidumbre en el jugador, yo creo, con toda la situación que está viviendo la directiva de Cruz Azul, pero me parece que deben de estar tranquilos, de estar en una futbolísticamente institución seria que siempre les ha pagado y que nunca ha quedado a deber. Y el tema deportivo que hablas, David, concretamente no va por Caraglio, No, de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo con Pietra, pero ya habían puesto transferible a Peselini, no al otro chico. ¿Cómo se llama el otro chico? Lucas Pacerini. Lucas Peselini. ¿Y el otro? El otro se llama Pablo Cepelini. El que habían puesto transferible era a Cefelini o a Pacerini. O sea, un medio de contención, el medio defensivo que me llevó de. Entonces, el otro se va a quedar. Porque Cruz Azul lo que quiere es traer otro refuerzo de fuera que pueda ayudar a Caraglio junto con Elías Hernández, más Jonathan Rodríguez, que es un buen jugador, tiene muy buen equipo. Ahora se hablaba de Izquierdos, José Ramón, pero parece que Boca no lo quiere soltar. Bueno, hablaba de Izquierdos, es porque está lesionado Pablo Aguilar. Está lesionado Pablo Aguilar. Pero en el momento, en el momento que Pablo Aguilar esté listo, que será en agosto o septiembre, ¿para qué quieres a Izquierdos? Pablo Aguilar es un excelente defensa. Todo este inconveniente que hemos venido padeciendo, en el tema de lesiones, es una situación bondadosa para el propio jugador y para los equipos, que da tiempo para la recuperación. A mí no me extrañaría, con lo profesional que es Aguilar, que se recupere muy pronto y que lo veamos de regreso. El caso de Caraglio, que nadie en realidad le quitó el puesto, fue una lesión que lo dejó fuera de acuerdo al proyecto que tenía en mente Siboldi. Ahora, la situación con la que empezó el comentario que te preguntaba David, José Ramón, y que atinadamente comentaste por lo de Billy y eso, yo creo que los problemas de Cruz Azul arrastran tanto tiempo y la institución se ha comportado de la mejor manera. Te podría decir que para el jugador profesional en el fútbol mexicano, dentro de los privilegios que puede encontrar, es ser integrante de Cruz Azul. O sea, yo creo que ese tipo de situaciones está muy ajena como para repercutir en el terreno deportivo. O sea, el jugador, bien decía Pietra, nunca hay problemas económicos, sí es un club que por la diferencia que ha existido incluso entre los hermanos o entre la familia y que se ha venido acentuando en el tema de la cooperativa, pero a Cruz Azul yo pienso que como equipo no le afecta, la verdad, mayormente. Sí, perfectamente dicho lo que dijo Rafa, es un distractor, perfectamente. Cruz Azul Ramón, ha sido afectado por problemas económicos. El problema es más arriba. El problema trasciende más arriba. Estoy de acuerdo, pero José Ramón, pero también nunca Cruz Azul había vivido una época donde el presidente del equipo estuviera siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en México. Es decir, es un tema grave, es un tema difícil. Vamos a ver Cruz Azul lleva varios años, y Siboldi para resolver eso. Varios años lleva Billy, que tiene que ampararse para evitar que lo lleven la Secretaría de Hacienda a la cárcel. Varios años por acusaciones de la cooperativa, no tanto del manejo del equipo, sino la cooperativa. O sea, hay cualquier cantidad de dinero, millones de dólares invertidos en máquinas pero la situación que no se ha sido fabrican en nunca Italia, tan grave Alemania, como hoy, José Ramón, para la nunca cementera tan de Puebla, grave como que es hoy, una cementera espectacular. situación. Nunca tan grave como en esta ocasión, porque han ido más a fondo y quizá al no tener un amparo se puede meter más con sus cuentas.
la historia moderna de Caín y Abel está viviendo sus momentos más álgidos, pero ese es tema concretamente directivo. Del deportivo, yo sí creo que habrá incertidumbre, pero coincido con Rafa, no le debe de afectar mayormente al jugador, al plantel, al mismo Robert Danti, a Ordiales. Al jugador. Sí. Pietra, una pregunta rápida. ¿Quién mató a Caín? ¿Quién mató a Caín? Bueno, vamos a la pausa. Historia moderna vamos a la pausa de Caín y Abel. En lo que Pietra se mete a la Biblia, vamos a una pequeña pausa y regresamos hablando de Biblias. Pietra no se mete a la Biblia. Hablando Pietra de Biblias, no fíjate lo que son las cosas. Muy religioso, que digamos. Dice Jorge Ramos, nuestro compañero, que hubo trampa en el Mundial de México 70. Que hubo trampa para favorecer a Brasil. Y perjudicar a Uruguay. No. 17 para 18 años y recuerdo muy bien lo que fue aquel mundial. Riveliño fue el jugador que más me impresionó porque tal vez no lo esperaba, porque jugó hasta un poco desacomodado sobre la izquierda e hizo un trabajo sensacional. La final la vi junto a mi padre y un tío mío en mi casa. La recuerdo perfectamente cuando ya estaba decepcionado por lo que había pasado antes. Tenían que enfrentarse Brasil-Uruguay. Brasil estaba en Guadalajara, Uruguay estaba en Puebla y el partido debía de jugarse en Ciudad de México. Pero 24 horas antes del partido, tal vez 30, el señor Joao Belange y el señor Guillermo Cañedo decidieron que el partido se cambiaba a Guadalajara, donde Brasil era local absoluto y total. Y Uruguay tuvo que viajar de Puebla a Guadalajara en autobús para al otro día presentarse frente a los brasileños. Allí comencé a darme cuenta de las trampas que se hacían en el fútbol y me tocó sufrirla en carne propia con mi selección. Bueno, dice Jorge Ramos que ahí comenzó a darse cuenta de las trampas que se hacían en el fútbol. Bueno, a ver, José Ramón, tú eres el único que puedes refutar a Jorge Ramos porque también viviste ese mundial. ¿Realmente hubo algo para favorecer a Brasil? Bueno, Rafa también. Trampas las ha habido siempre en el fútbol, trampas. Y lo hemos visto ahora en la FIFA, y lo hemos visto en el fútbol de México, y lo hemos visto en todo, en fútbol en la Conmebol, es impresionante. Y esos equipos pertenecían a la Conmebol, pero Brasil, su sede fija, que yo recuerdo en 1970, y estimo y respeto mucho a Jorge Ramos, era Guadalajara. Siempre iba a jugar en Guadalajara mientras ganara. Si ganaba Brasil, recibía a los equipos que iba a enfrentar. Recibió a Perú, recibió a Uruguay y siguió avanzando. Uruguay venía a jugar. Iría a México hasta la final, José Ramón. Sí, claro. Es más, Inglaterra estaba en su grupo, dieron un gran partido de fútbol con aquella parada de Gordon Banks. Pero bueno, Brasil, su sede fija. Mundial, Sí, el más técnico de ese mundial. Brasil, su sede fija era Guadalajara. La gente se apasionaba por los brasileños en Guadalajara. Tan es así que hoy encuentras nombres de jugadores brasileños en Guadalajara, a Mauri, así de todo tipo. Pero bueno, lo de ese complot del que habla Jorge Ramos, de Uruguay, que lo produce Joao Belange, que sale, por cierto, en la película esta del presidente, Joao Belange, ya retirado, y Guillermo Cañedo, que en paz descanse, que era parte fundamental del brazo derecho de Belange. No creo que hayan ya falleció, José Ramón, ¿no? Abelán ya falleció. No, ya, ambos han fallecido. Avalanche, primero murió Cañedo y después murió Avalanche. Pero, es más, Avalanche murió de 100 años tenía cuando murió Avalanche. Estábamos en Brasil cuando murió Avalanche. Con la conciencia tranquila, dicen. Con la conciencia tranquila, muy tranquila. Él era waterpolista, fue un waterpolista olímpico en 1936 en los Juegos de Berlín. Pero el cambio de Uruguay, no. Uruguay fue al campo del Guadalajara a jugar contra Brasil, dieron un gran partido, Pelé jugó brillantemente y ganó Brasil, igual que Perú jugó contra Brasil y perdió con el equipo brasileño. Y Brasil vino a la capital a jugar sus partidos que le correspondían y se metió a la final. Rafa. Contra Italia. Desconozco cómo estuvo el tema. Lo que nunca se entendió en ese mundial es que siendo país sede en México fuera a enfrentar en la cancha de Toluca a Italia.
teniendo la posibilidad de jugar en el escenario donde iba a contar con el mayor apoyo. Y no quiero decir que eso iba a generar una victoria de México, pero a lo mejor me parece Rafa, que la altitud. Sí, bueno, el tema la altura la verdad, no fight para eso. un mundial los equipos, los jugadores llegan muy bien preparan. preparados. Ahora, cada quien tiene su punto de vista. A mí me parece que ese mundial, donde se jugara el partido Uruguay-Brasil, ganaba acuerdo. Italia. Ganaba Italia. tenía No, ganaba Brasil. un equipazo. Ganaba El Brasil. fútbol que Bueno, desplegó pero yo hablo Brasil en del ese de México-Italia. mundial, desde que arrancó el torneo contra Checoslovaquia, fue espectacular. Sí, yo, Rafa, hablaba de que México-Italia, donde se jugara Estadio Azteca o Estadio de Toluca, la Bombonera, ganaba Sí, de Italia. acuerdo. Italia tenía un equipo de gran calidad futbolística. Bueno, pero aparece Cierto, Jorge Ramón, pero Ramos, tú dime, aparece Jorge Ramos y ¿entendiste trae que los llevaran el documentos partido a Toluca? donde demuestra No, que ¿cuáles Avalanche, documentos? No Avalanche y pueden venir Cañedo documentos, Jorge Ramos. manipularon No, el ahora, Mundial del está como, 70. Jorge Ramos, yo lo respeto y lo estimo mucho, A pero mí- está igual que cuando quiere hacer campeón del mundo a Uruguay 4 veces. Buenas noches, Jorge, bienvenido. ¿Cómo les va, muchachos? El saludo para ustedes. Estoy profundamente sorprendido, principalmente por el olvido que ha tenido el señor José Ramón Fernández de lo que realmente pasó en el Mundial de 1970. La historia no es como la cuenta José Ramón Fernández, por lo menos en la profundidad de la historia. Lo de los 4 mundiales, José Ramón, hace cuestión de un mes y algo, la FIFA lo oficializó. Ya está, no se discute más, por eso hay 4 estrellas. Eso ya no... yo no conozco ningún oficio de la FIFA, no conozco ningún oficio de la Perfecto, FIFA. se lo voy a mandar, como le mandé, como le regalé un libro también donde está todo. Donde, a ver, Que ganó la 2 Juegos Olímpicos, sí. La historia no deja de existir aunque no se la quiera reconocer. La historia existe. Entonces, usted podrá seguir insistiendo que no, pero sí, los 4 mundiales existen. 2 mundiales de fútbol y 2 copas mundiales de fútbol. Pero aquí estoy... No, 2 Juegos Olímpicos, para 2 Juegos recordarle a Olímpicos. usted que se está haciendo el olvidado, porque usted es cliente de Brasil, es pro Brasil y pro España. Esos son sus 2 selecciones. No, yo soy Brasil. No, deje Brasil. A mí me gusta más Argentina, que Brasil. Por supuesto. Bueno, 1970. Soy pro argentino. Uruguay elimina a Rusia un domingo y tiene que enfrentarse el miércoles a Brasil. Stanley Rous era el presidente de la FIFA. Avalanche ya trabajaba para Brasil. Guillermo Cañedo manejaba los hilos del Mundial. Había un mes anterior al comienzo del Mundial Uruguay negado a apoyar la reelección del pirata Stanley Rous, que había robado a Argentina y a Uruguay en el Mundial de 1966. Lunes a la noche, reunión urgente de la FIFA. Brasil se negaba a viajar a Ciudad de México, no quería jugar en la altura de Ciudad de México en el Estadio Azteca. El señor Stanley Rous, junto a Avalanche y Guillermo Cañedo, cambiaron el partido del miércoles para Guadalajara. En lugar de Brasil hacer 600 kilómetros a la Ciudad de México y Uruguay 130 de Puebla a Ciudad de México, Uruguay tuvo que viajar y hacer, no sé, ustedes saben más que yo, otros 600 kilómetros en autobús, en camión, de Puebla a Guadalajara el día anterior al partido. Ahora, no tenía plata para un charter. Bueno, no sé cuál era, pero esa es la verdad. Como en el 62 Brasil ya había hecho trampa también con Garrincha expulsado en la semifinal frente a Chile, y el Ministerio de Deportes de Brasil llamó a la FIFA y le dijo que no podían dejar a Garrincha afuera, que Garrincha era el pueblo, que Garrincha era la figura, y lo pusieron en la final con Checoslovaquia. Ahora lo increíble, acá hicieron Jorge, lo lo mismo. increíble
Y fue una estafa Lo increíble, terrible. Estoy de Jorge, acuerdo con Rafa Jorge Ramos, lo que dijo. El es que mejor José equipo de Ramón- Brasil, José y Ramón seguramente siempre le ha sido ganaba un igual a Uruguay perseguidor. en Ciudad de México. José Ramón siempre ha sido un perseguidor Yo de las estoy de acuerdo, injusticias de David. FIFA, pero en este caso se calla y dice que no hay nada malo, que no hay nada irregular. Correcto, Siempre José Ramón ha sido un correcto. hombre que persigue la corrupción que hay en la FIFA, que la acabamos de ver Esa- ahora y está muy en bien esta serie que lo haga, y habla está- de la Comebol, y que es está terrible. muy bien, pero ¿por qué se terrible calla la estas corrupción. cosas? La historia ¿Quién? no es como se la cuentan, sino como es de verdad. Y esa es la historia. No, y les digo Jorge más, Ramos, lo que yo Uruguay sé- le ganaba a lo que yo Brasil sé- 1-0 en el primer tiempo. Terminando el primer tiempo, se escapa Jairzinho Matosas, que era un caballero, en lugar de agarrarlo o darle una patadita o algo, lo dejó correr y empató Brasil 1-1 al término del primer tiempo. Y en el segundo tiempo los uruguayos no habían entrenado el día anterior, habían viajado 600 kilómetros en un autobús, estaban muertos, no podían levantar las piernas. Eso fue lo que pasó en ese Ahora, partido. aún así, Brasil Eso tenía un fue lo que equipazo. pasó. Brasil. Bueno, No, Jorge Brasil Ramos, era el Jorge mejor Ramos. equipo, pero no siempre ganan Si los me mejores permite, equipos. si me permite, Brasil era el mejor Jorge, equipo. Jorge, si Sí. me permites, Uruguay- yo al único que Uruguay- conocía Uruguay de ese sí grupo. jugó medio disminuido, Bueno, ya. el A ver, mundial. José Ramón, ¿qué hable Uno, Rafa? la lesión de Rocha. Sí, no teníamos antes 9, de arrancar jugaba el mundial, Fontes, que era ¿te su acuerdas? mejor ¿Te jugador. acuerdas, Y la Rafa? otra, la de Loco Morales, que era el extremo izquierdo del Nacional y que era un titular Correcto. indiscutible, Cascarilla. que tuvieron que operarlo en pleno mundial de meniscos. Muy bien. Cascarilla Morales, es No, cierto. Muy bien, Rafa. y reapareció Morales, reapareció con Uruguay. Ahora, Sí, claro. lo que yo tengo Claro. lo que yo tengo es el dato exclusivo de Guillermo Cañedo, no a Avalanche. Yo no tenía acceso a Avalanche, tenía acceso a Cañedo. Y a Cañedo se le preguntó por qué Uruguay viaja a Guadalajara. Y dijo, porque Guadalajara es sede de Brasil. Brasil no va a salir de Guadalajara. Eso es lo que Bueno, es normal. propusieron José ellos. Ramón, Brasil. Está ahí, está. Brasil era- Guadalajara. Brasil Ahí vendía está, más que trampa, Uruguay. Trampa. Jorge Ramos, Trampa abierta. Jorge, lo que yo te quiero decir, te lo quiero decir abiertamente, con todo respeto, que en Guadalajara o en la capital de la República, en el Estadio Azteca, Brasil era superior a Uruguay Tal y hubiera vez. ganado en ambos Pero no hay partidos. duda, pero no siempre los mejores ganan. Lamentablemente en el fútbol, no siempre los Yo mejores lo único que ganan. le reclamo a Brasil Uruguay, le tenía Jorge, terror a la lo que yo altura. le reclamo a Uruguay es que no le permitió a Pelé hacer aquel gol maravilloso cuando hace la finta. Bueno, no en es la que no salida de se lo permitió, Mazurkiewicz. no entró la pelota. No, se No, lo permitió, no. tenía que haber sido gol. La La pateó Valeria desviada, le Pelé. llamamos nosotros. Debió de Jorge haber sido Ramos, gol eso. Fue espectacular. Yo te acuerdo. quiero mucho, quería pero contar la ya- verdadera historia. Quería contar la verdadera Jorge historia. Jorge Ramos, un Trampa abrazo. de- Saludos, Jorge Ramos. Un un abrazo. abrazo, te quiero mucho, Ya en otro pero programa ya quítate de tocaremos el encima asunto la de las locura cuatro los estrellas. mundiales Cuatro de Uruguay. estrellitas Cuatro acá, campeonatos cuatro mundiales que dice Jorge estrellitas Ramos que acá, existieron. Cuatro estrellitas. Cuatro tenemos acá. Cuatro veces, No, perfecto. no, ya, Muy ya, bien, ya. tetracampeón. Tetracampeón mundial. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol Picante No, se tiró, desde casa. se tiró una sarta de mentiras impresionante. La Unión Europea de Fútbol ha determinado cómo va a ser el final de la Champions League y también de la Europa League 2019-2020. De cuartos de final en adelante se jugará en un formato final a 8 eliminatorias directas. Los partidos restantes de la vuelta de octavos de final, es decir, el Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea, Barcelona, Liverpool, Barcelona, Nápoles, Juventus, Olympique de Lyon, se jugarán el 7 y 8 de agosto. Los cuartos de final en Lisboa el 12, 13, 14 y 15 de agosto. Las semis 18, 19 de agosto y la gran final el 23 en el Estadio da Luz. Los sorteos de cuartos y semis serán el 10 de julio. Hay en este momento 4 equipos metidos en cuartos de final, que es el Atlético de Madrid, el Leipzig, el Paris Saint-Germain y el Atalanta. Escuchamos a Mr. Chip rápidamente con un reporte y regresamos para escucharte, José Ramón. Un instante nada más. Bueno, la verdad es que se abre una Champions totalmente diferente, ¿no? En la que equipos
cuya actuación está muy basada en el público. Estoy pensando, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, donde hay un ambiente muy caliente en el Metropolitano, pues pierden esa ventaja. Sin embargo, hay otros equipos, como por ejemplo el Atalanta, que llevan todas las Champions jugando fuera de casa, porque no han podido jugar en su estadio, han jugado en San Siro, y además con poquita gente. Es de los equipos que menos va a notar esa diferencia. Y luego hay otros equipos, los grandes, los acostumbrados a los partidos grandes, como hablo por ejemplo del Bayern Múnich, del Real Madrid, del Barcelona. Estos equipos en partido único son muy peligrosos. Hemos visto en los últimos años cómo al Barcelona sí que se le ha podido doblegar a doble partido, lo han hecho la Roma y el Liverpool recientemente, pero ver perder al Barça de Messi una final es muy difícil. De hecho solamente ha perdido 3, 2 de Copa con el Real Madrid y una de Copa con el Valencia, o igualmente pasa con el Real Madrid, que en la última década solamente ha perdido una final, la de la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. Así que estos equipos, si el Madrid, por ejemplo, y el Barça consiguen superar la eliminatoria de octavos, van a ser especialmente peligrosos al jugarse las eliminatorias a partido único. Lo que está seguro es que van a ser apasionantes. Va a haber prórrogas, va a haber penaltis, eso seguro, porque las hay prácticamente todos los años en las diferentes finales, y vamos a disfrutar de un grandísimo espectáculo. Ha vuelto el fútbol, gracias a Dios. Una muy buena oportunidad para que equipos que nunca han ganado la Champions, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, lo puedan hacer esta vez. Hay un formato atípico en la parte final del torneo, ¿o no? David, ¿has escuchado a un especialista de la Champions, que es Mr. Chip, y un hombre que maneja muy bien las estadísticas del fútbol europeo? Y él ha hablado de equipos grandes y acostumbrados a jugar en estadios grandes, y nombró tres o cuatro equipos. Si pasan Barcelona y Real Madrid, como dijo él, esos equipos se vuelven muy complicados a un solo partido, como van a ser los cuartos de final y semifinales. La final ya sabemos que siempre se juega un solo partido, y será en el Estadio La Luz del Benfica. Pero si llegase a pasar el Barcelona derrotando a Napoli y el Madrid le saca el resultado al Manchester City, se vuelven equipos dificilísimos a un juego, a un solo juego, no a dos, a un solo juego, donde juegue en Portugal. Ahora, eso Jorge es lo que hace difícil. Se reincorpora con nosotros. Lo que no lo hace, Jorge, lo que no hace es el Atalanta. El Atalanta tiene mucha razón, ha jugado siempre en el campo del Milan, porque su campo es muy pequeño y no estaba en condiciones de recibir partidos de Champions. No, y recordar que Atalanta fue parte de aquel partido con el Valencia, que fue nombrado como un partido de foco de infección en toda Europa, terrible, después de aquel Atalanta-Valencia en la ida de los octavos de final. En Italia ahí empezó, en Italia, el foco de corrupción del COVID, que pasó con el Valencia a España, y ambos países tuvieron una cantidad impresionante de muertes, lamentablemente. Jorge Pietrasanta, ¿cómo ves esta parte final? ¿Te parece atractiva jugarlo así? ¿Te parece que va a ser una Champions atípica en una situación realmente anormal también? Atípica y muy atractiva. Me late que va a ser un gran cierre de Champions a partir de la ronda de cuartos de final, y tan atípico que sí puede generar que equipos que no estaban abocados dentro de los importantes a poder ganar la Champions se puedan meter ahí. Bien lo decía Mr. Chip, yo coincido totalmente con él, de equipos como el Atalanta. Atalanta tiene un plantel poderosamente ofensivo, con un Papu Gómez que está espectacular, con un Duván Zapata que puede en cualquier momento, al no tener público y a ir a partido único y al no considerar el gol de visita, atención con equipos así, mucha atención con equipos así en esta atípica Champions League que se va a jugar en una sola sede. No, Pietra, ¿por qué no? Perdóname que al Manchester City tú fuiste con el Atalanta. No, me dirán lo que sea. Pietra, perdónanos. Me dirán lo que sea. Es el equipo más ofensivo y más goleador de Europa, el Atalanta, José Ramón. Sí, el Atalanta, Pietra, mete muchos goles, pero también recibe muchos goles. Muchos goles, un equipo que juega a la ofensiva. Mete más de los que recibe. Cuando repliega, le hacen cualquier cantidad de goles. Ahora, yo estoy dando ejemplos de más peligroso que podrían ganarlo. El Atlético de Madrid. Sálganse un poquito más del cuadrito de Barcelona, Real Madrid. Al Atalanta. Bueno. Estoy dando un ejemplo. No quieren que ganen los españoles, ni tú ni Faitelson. Estoy de acuerdo. Pueden no ganar, pueden quedar eliminados. Pero al Atlético de Madrid lo tienes que poner
en tu lista, Pietra, métetelo Lo en la pongo. cabeza. El Atlético Di un de Madrid. ejemplo. ¿Te molesta que no demos favoritos españoles? ¿Te molesta mucho, José Ramón? No. Pero me molesta que des favorito al Atalanta cuando es el No equipo lo más di como flojo de los favorito. que van a Dije, calificar en Champions. atención con equipos así. Y es muy ofensivo, No, es muy no, espectacular. no. Y a No, partido no. único, Aunque sea sin tema de muy goles, de ofensivo. visitante. Bueno. El Liverpool, ya se les olvidó que el Liverpool era muy ofensivo y muy espectacular. Y el equipo grande que Faitelson Bueno. quería impulsar a la NASA para que lo mandaran en un cohete especial al transportador A ver, Rafa que Puente, está Rafa, ¿a quién ves como en el favorito universo. para Y esta resulta Champions? que Liverpool fue eliminado por el Atlético de Madrid, hombre. Me parece atípico, y coincido con Pietra, y muy, muy atractivo. Digo, las circunstancias obligan a que se juegue, a que el formato cambie y que se juegue de esta manera. El hecho de jugar a un solo partido no quiere hacer, no puedes pensar que a un equipo de mediana calidad lo va a hacer más grande. O sea, a final de cuentas los favoritos serán siempre los favoritos. Y los grandes equipos capitalizan muy bien su condición de local, pero suelen ser equipos que encaran los partidos cuando juegan de visitante con esa autoridad que se la han ganado a lo largo de la historia. Yo creo que los favoritos, a final de cuentas, siguen siendo los favoritos. El hecho de que se defina en un solo partido en cancha neutral, sí creo que puede ser muy atractivo para el espectáculo. De acuerdo. Yo Rafa, creo que sí. la Champions siempre se ha definido en un campo neutral a un solo partido. El año que entra se va a jugar pero en la Estambul ronda, a un solo final, partido. José Ramón, no la ronda. Ya no que nada desde más cuartos jueguen los finales. españoles, pues Una un pausa. español va a ser ¿Dónde campeón. querías? Y regresamos. ¿Dónde querías que se con jugara más si en no hay, Fútbol no hay... Proven Tough es presentado por Baterías Duralast, probadas en las condiciones más extremas. De venta solo en AutoZone. El 17 de junio no es un día común para el fútbol mexicano. En esa fecha, han coincidido jornadas que han puesto a prueba a la selección en los mundiales disputados en este siglo. Los recuerdos son diversos y empezaron con un trago amargo en Yeonju, Corea del Sur. 2002. En las portadas de algunos diarios se leía que Estados Unidos sería un rival fácil, pero aquel partido de octavos de final fue una pesadilla de la que México nunca despertó. Un 2-0 que lastima 18 años después. Después vino Sudáfrica 2010 y el juego entre México y Francia, un triunfo que combinó el primer gol mundialista de Javier Hernández y el último de Cuauhtémoc Blanco. Una estrella se encendía y otra decía adiós. En Brasil 2014, el calendario coincidió una vez más con esa fecha. México le arrancó un empate al anfitrión en el estadio de Fortaleza. Aquella tarde, Guillermo Ochoa salió en hombros de un partido que pudo ser más. Y al final, la memoria más dulce. 2018. México encuentra su victoria más emotiva de los mundiales contra Alemania. El gol de Irving Lozano está guardado en el corazón del país. El 17 de junio ha marcado el inicio de muchos sueños, pero también puede ser considerado como el principio del final de todos ellos. Bueno, imágenes de hace 18 años en Jeonju, en Corea del Sur, cuando México prácticamente se sentía en la posibilidad de meterse a la siguiente ronda del Campeonato Mundial y tuvo una tarde aciaga, amarga, terrible frente a la selección de Estados Unidos. ¿Es esta, José Ramón, Rafa, Jorge, Pietrasanta, la derrota más dolorosa en la historia del fútbol mexicano? David Faitelson, tú estuviste en ese estadio, yo estuve en ese estadio también y se equivocó el técnico Javier Aguirre, hay que reconocerlo. Se equivocó el técnico porque tenía buenos jugadores. Tenía a Carmona, tenía a Ramón Morales, tenía a Luis Hernández, a Vidrio, a Mercado, a Bravo Luna, a Johan Rodríguez, a Torrado, a García Aspe, a Márquez, a Borghetti. Tenía buenos jugadores, a Cuauhtémoc Blanco, a Arellano, pero Estados Unidos tenía un muy buen equipo de fútbol. Acuérdate que quienes jugaban, Friedel, que era un muy buen portero, estaba Mastroeni, estaba Pop, estaba Reina, estaba Kobe Donovan, estaba O'Brien, estaba Kobe Jones, estaba McBride. Todos ellos, McBride hace uno de los goles, jugaban muy bien. Pero México era favorito, José Ramón. De repente era favorito. Sí, era favorito. Pero relativamente Estados Unidos había hecho una buena
parte para llegar a los octavos de final. Y al enfrentarse Estados Unidos-México, todo el mundo pensaba que México le ganaba a Estados Unidos. Y cuando salimos del estadio, había ganado Estados Unidos 2-0, y Márquez le metió una patada terrible a Kobe Jones, que no le rompió la rodilla de milagro. Sí, de acuerdo. Y fue expulsado. Ahora, México venía de un buen resultado con Italia, una buena actuación con Italia, en Oita. Ya había jugado con Italia. Una cosa son los partidos de calificación de grupo y otra cosa es el partido a knockout. Esos son los partidos que le fallan a México, cuando es a knockout. Sí, de acuerdo. Pero Jorge Pietrasanta. Sí. Te iba a decir, David. Mío sortea otro obstáculo y luego enfrenta a Alemania. Y el partido contra Alemania hizo un gran partido, ¿eh? Y hubo una pelota que ni entró la pelota, era mano, tenía que haber marcado penal y bueno. Sí, claro. Marcaron un gol ahí, que fue lo que echó a Estados Unidos. Con un arbitraje raro también. Ahí vimos en semifinales. Con Corea del Sur, ¿no? Pero esa derrota es dolorosa, Rafa, porque reconocido por los mismos jugadores, fue un exceso de confianza. Ellos mismos lo han dicho, exceso de confianza. No, ¿cuál exceso de confianza, Pietra? ¿Cuál exceso de confianza? Estados Unidos jugó mejor que México. José Ramón, claro, por exceso de confianza. ¿Cuál exceso? Es lo más fácil decir. Exceso de confianza, perdimos. Contra Italia, habían clasificado en primer lugar, habían llevado de la mano también a clasificar a la selección italiana, José Ramón. Llegaron con exceso de confianza, pensaron que casi era pasar valle. Estoy de acuerdo contigo. Nada más que México se quedó en octavos e Italia siguió adelante. El problema de México no es la fase de grupos, el problema de México es el partido directo, a knockout, donde el resultado ya es contundente. Porque es de mente, así de fácil. Mentalidad y es de exceso de confianza. Yo recuerdo que en ese mundial no tuvo que intervenir ni Avalanche, aunque estaba ahí Avalanche y Cañedo y compañía, sino que había tal cantidad de apuestas asiáticas, 6,000 millones de dólares en apuestas, para que Corea avanzara y avanzara. Y Corea superó a Portugal con un arbitraje terrible, a Italia con un arbitraje terrible, a España con un arbitraje terrible. Y Corea se metió a semifinales. No jugaba mal el equipo coreano, pero fue ayudado el equipo de Gus Hiddink, José Ramón, sí es la derrota, sí fue una derrota, un momento muy doloroso para el fútbol mexicano, porque finalmente te toca enfrentar... el de tu casa, el de tu época. Enfrentar a una selección que conoces muy bien, que además estoy de acuerdo que ha ganado adeptos en los últimos tiempos, pero es un rival al que tradicionalmente tú puedes dominar y puedes ganar. Creo que México tenía que haber sacado su mayor experiencia en mundiales de fútbol y no se notó en la cancha de fuego. Estoy con Pietrasanta. Creo que fue un exceso de confianza. A México ese tipo de partidos donde se siente muy favorito o gran favorito o favorito. No, Estados Unidos tenía muy buen equipo en ese mundial, Faitelson. Tenía buen equipo. Sí. Pero no mejor Acuérdate que tenía su gran figura. La mayoría de los jugadores de Estados Unidos jugaban en Europa. Sí, de acuerdo. Muy buen equipo Estados tenía a Donovan en gran forma, es que ya nos equivocamos de los errores que cometió el Vasco Aguirre en cambios que hizo en el partido. Cuando se dio cuenta estaba 2-0 abajo en el partido y lo perdió bien, merecidamente. Sí, de acuerdo. Bueno, eso queda ya en las anécdotas, en el anecdotario del fútbol mexicano. Fue una noche... Todo es anecdotario, en Corea del Sur, ni hablar. Lo bueno va a venir en Qatar y en el Mundial de Estados Unidos y México en casa. Ya vendrán tiempos mejores, José Ramón. Ya vendrán tiempos mejores. De la Copa del Mundo. Y esperemos que los veamos, que los podamos ver tú y yo. Una pausa y regresamos a Fútbol Picante desde casa.